Muy bien, vamos a comenzar en este tiempo a ver una materia interesante que es la materia de hermenéutica. Ustedes allí en la plataforma tienen, para que lo sepan, tienen todos los apuntes de esta materia y también tienen todos los PDF y también tienen la lectura que tienen que hacer. Si ustedes prestan atención, ahí van a tener la lectura. La idea de esta lectura es que ustedes tengan por lo menos una vista panorámica de lo que vamos a ir estudiando durante estas clases que vamos a tener. Mi sugerencia es ir leyendo ese material que ustedes tienen ahí en forma pausada, buscando algunas de las citas para tener, cuando lleguemos a ver esos puntos, para que ustedes tengan una idea y sepan en qué camino estamos caminando en la palabra de Dios. Hermenéutica. ¿De dónde sacamos esta expresión? Hermenéutica es una palabra que viene del griego. Es la idea, la palabra es hermenebeín, que significa interpretar. Esa es la idea. La hermenéutica, o sea, es una definición para que tengamos secular, es el arte de interpretar textos, o mejor dicho, la capacidad de interpretar textos. Una definición bíblica de hermenéutica. Hermenéutica es el estudio metódico de principios y reglas para la correcta interpretación de las Escrituras. Eso es una definición, simplemente es una definición, pero lo que vamos a ir viendo en todas estas clases y en este recorrer juntos en la palabra de Dios, vamos a ver reglas, vamos a ver principios para poder interpretar correctamente las Escrituras. Para que lo entendamos, es de vital importancia interpretar correctamente las Escrituras. ¿Por qué? Porque cada parte de la palabra de Dios es inspirada y debemos tener la capacidad de interpretar y darle el sentido que el Espíritu de Dios le está dando a esa parte de la Escritura. Un ejemplo de lo que es la hermenéutica en la Biblia es allí en Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8, desde el versículo 1 al 8, ahí uno puede ver claramente cómo se utilizó la hermenéutica, aunque ellos no lo llamaban hermenéutica, pero la utilizaban claramente. Si nos podemos fijar allí en Nehemías capítulo 8, en el versículo 8, dice que leían claramente en el libro de la ley y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y el versículo anterior de Nehemías capítulo 8, versículo 7, nos va a dar los nombres de algunos escribas y después, terminando el versículo, dice, y hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Ahora, debemos entender el contexto de este pasaje. Recuerden que Israel, luego de la cautividad, luego de los 70 años de cautiverio, van a volver. En el año 722 a.C., el reino del norte es llevado cautivo por Asiria. Y en el 586, el reino del sur es llevado por Babilonia. El reino del sur vuelven después de 70 años y van a volver con diferentes grupos. Cuando volvió Nehemías, él volvió para reedificar los muros, pero no era solamente los muros, la ciudad estaba en ruinas, dice la Escritura, y Nehemías comenzó ya estaba el grupo con Zorobabel, con Esdras, y ahora tenemos con Ageo, y tenemos el tiempo en que la muralla había sido ya terminada. El pueblo ya estaba en la ciudad, ya estaba viviendo ahí. Parecería ser que el plan y todo el proyecto ya había terminado, pero Nehemías sabía claramente que había algo más todavía que faltaba. Y era justamente la preparación espiritual, porque todo lo que habían hecho era algo externo, pero Nehemías sabía que lo más importante era la preparación del corazón. Por eso él, junto con Esdras, si ustedes se fijan en este capítulo 8, vamos a poder ver a Esdras, el escriba, era la persona que copiaba la Escritura. Dice que ellos van a leer
capítulo 8, versículo 3, dice que leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Juntaron a todo el pueblo y comenzaron a leer la palabra de Dios. Recuerden que este pueblo que estamos viendo acá en Nehemías era el pueblo que había vuelto del cautiverio. Esta gente eran judíos por sangre, pero por cultura, por idiosincrasia, eran caldeos, porque se habían criado en Babilonia. O sea, tenían el concepto de la escritura, pero no la aplicaban. Por eso Nehemías y Esdras dice que leían en el libro de la ley, y ahora entendemos este versículo 8 tan claro, y leían en el libro de la ley. Dice, y ponían el sentido. ¿Por qué tenían que poner el sentido? ¿Por qué tenían que ponerlo si estos eran israelitas, conocían la palabra de Dios? En realidad ellos no la conocían. O sea, la habían leído, pero no la habían aplicado a sus vidas. En Deuteronomio capítulo 6 recuerden que cada padre debía leer la palabra de Dios en su hogar, debía aplicarla, debía enseñarle a sus hijos, pero habían estado en cautiverio, y ahora que volvían de cautiverio, sus mentes tenían toda la cultura de Babilonia. Por eso cuando dice ahí, y ponían el sentido, esa palabra ahí, poner el sentido, es la idea de hacer que algo fluya libremente. Esa es la idea. O sea que los escribas, a medida que iba leyendo Esdras la palabra de Dios, ellos estaban atentos y estaban interpretando la palabra de Dios. Le ponían el sentido, hacían que la palabra de Dios fluya libremente. ¿Por qué tenían que hacerlo así? Porque la mente de estos judíos todavía tenían toda la cultura de Babilonia. Y cuando la palabra de Dios comenzó a fluir en sus corazones, estaban utilizando ¿qué? La hermenéutica. No lo llamaban hermenéutica, pero estaban interpretando la palabra de Dios en forma correcta. El resultado de eso fue que claramente que todo el pueblo comenzó a llorar, dice la Escritura. Si ustedes leen después ese pasaje se van a dar cuenta. ¿Por qué lloraban? Porque se daban cuenta que el cautiverio había sido el resultado de los pecados que habían cometido. Y ahí vemos claramente en estos versículos que la hermenéutica es la idea de leer claramente en primer lugar, en segundo lugar poner el sentido que tiene la Escritura, y en tercer lugar entender la Escritura para poder hacer entender a otros. No puedo transmitir aquello que no entiendo. Primero tengo que asimilarlo yo, y eso tiene la maravilla de la palabra de Dios, es justamente eso, que yo tengo que asimilar en mi vida, en mi corazón, la palabra de Dios, y cuando se hace viva en mi propio corazón, ahí la puedo transmitir. Entonces, ya vimos una definición, vamos a ver algunos detalles generales de lo que es la hermenéutica. Para entender la estructura de la Biblia debemos interpretar correctamente, utilizando principios y métodos. Debemos tener en cuenta algunos puntos básicos. Estos puntos básicos te sirven no solamente para hermenéutica, para métodos de estudio bíblico, para interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos puntos básicos? Tenemos que conocer. Tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que conocer? En primer lugar, tenemos que conocer a los distintos escritores. O sea, ¿por qué? Porque cada escritor en la Escritura, en la Biblia, volcó rasgos de su personalidad. Cada uno de ellos, tanto Moisés como David, como Juan. Moisés tenía un rasgo característico, era su carácter, era su fuerza. Juan, cuando uno lee los escritos de Juan, se va a poder dar cuenta que el carácter de Juan era completamente diferente. O sea, debemos conocer el escritor, pero también debemos conocer el tiempo de la escritura. O sea, cuando vamos a interpretar la palabra de Dios, hay unos 1600 años entre el primero y el último de los escritores. O sea, no es que la Biblia se escribió en un lapso pequeño de tiempo. Entonces, todo ese lapso de tiempo pasaron imperios
en esos 1600 años. Y ahí tenemos que saber ubicar, conocer el tiempo de la Escritura. Y en tercer lugar tenemos que conocer el lugar y la ubicación en que fue escrito. Muy distinto cuando Juan escribió el Apocalipsis exiliado en la isla de Patmos. O cuando Moisés escribió todo lo que iba a ser el Pentateuco rumbo a la tierra prometida en el desierto, conocer el lugar, conocer la ubicación. Entonces, ahí tenemos algunos detalles generales, pero también tenemos que tener algunas características. Si nos fijamos bien, algunas características de lo que es el buen intérprete. Es muy importante reunir algunas características. Esas características tienen que ver, en primer lugar, para interpretar correctamente la palabra de Dios tenemos que nacer de nuevo. La primera característica es nacer de nuevo. O sea, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu y no las puede entender, dice la Escritura, porque para él son locura. O sea, para una persona secularmente puede leer la palabra de Dios, puede tener un coeficiente intelectual elevado, pero aún así no entender la palabra de Dios y no la puede interpretar, porque la palabra de Dios se interpreta por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón el que nos hace interpretar correctamente la palabra de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo eso. Tienes que nacer de nuevo a un intérprete de la ley, Nicodemo. Nicodemo conocía las Escrituras a la perfección. Él conocía toda la Escritura, porque era un fariseo, era un miembro del Sanedrín, conocía la Escritura, pero no conocía el camino para nacer de nuevo. Y el Señor Jesucristo, cuando lo vio a Nicodemo, lo primero que le dijo, recuerden que Nicodemo, cuando lo vio al Señor Jesucristo, le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque solo un hombre enviado por Dios hace las obras que tú haces. Nicodemo estaba diciendo que las palabras y los hechos se iluminaban mutuamente, y es verdad. Mis palabras tienen que concordar con mis hechos. Y Nicodemo había observado a Cristo, había oído sus palabras, había visto sus hechos, y llegó a la conclusión que este hombre es enviado de Dios. Pero el Señor Jesucristo, ante ese halago de Nicodemo, el Señor Jesucristo precipitó la conversación al centro mismo del problema de Nicodemo. Nicodemo estaba buscando el reino de Dios. Y la única forma de entender el reino de Dios, le dijo al Señor Jesucristo, era que naciendo de nuevo. Para entender las Escrituras tenemos que nacer de nuevo. Es la clave para entender la palabra de Dios. Pero no solamente nacer de nuevo, en segundo lugar tenemos que desear crecer. O sea, no podemos servir a un Dios que no conocemos. Y lo conocemos a través de las Escrituras. Siempre utilizamos allí 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, para hablarle a nuevos creyentes que tenemos que desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Pero en realidad Pedro no le está hablando a nuevos creyentes, le estaba hablando a creyentes que ya no querían crecer. Habían llegado a un punto en su vida que no estaban avanzando. Y entonces Pedro les dice, la única manera es que puedan avanzar es desear como el niño desea el alimento. Ustedes también tienen que desear la palabra de Dios. Y queridos alumnos, la única forma de entender, no solamente las materias, de entender la palabra de Dios, es permitir que el Espíritu Santo coloque un deseo. Yo voy leyendo la palabra de Dios y la voy obedeciendo. Y a medida que lo obedezco, Dios me va a dar más luz y voy a entender más de su palabra. Pero en tercer lugar, la tercera característica que tenemos que reunir cada uno de nosotros es perseverar para encontrar la verdad. O sea, algunas verdades en la Escritura saltan a la vista. Uno lee la Escritura y algunas verdades saltan. Va leyendo y es como que el Espíritu de Dios le va revelando lo que Dios está diciendo. Pero muchas de las verdades bíblicas
Uno tiene que profundizar la Escritura. Y por eso debemos perseverar para encontrar la verdad. No te desanimes. Querida chica y muchacho, querido siervo de Dios, no te desanimes. La palabra de Dios es rica. Y a medida que perseveres en encontrar la verdad, vas a ver cómo Dios poco a poco te va a ir revelando esa verdad. En cuarto lugar, confía, debemos confiar en la guía y en la enseñanza del Espíritu Santo. Y esto es fundamental. Juan 14 dice claramente que el Espíritu, es el Espíritu Santo quien nos va a guiar hacia la verdad. O sea, cada uno de nosotros tenemos el mismo enseñador. Cada uno de nosotros, no hay excusas. No hay excusas para no ser enseñados por la palabra de Dios. Tenemos que permitir y confiar que el Espíritu Santo va a tomar cada clase, por ejemplo, que estamos dando y Él va a colocar algunas verdades que estamos hablando, las va a colocar como un sello en tu corazón. Y esa es la manera que el Espíritu Santo nos va enseñando a cada uno de nosotros. En quinto lugar, viví la palabra de Dios. Una persona que interpreta la palabra de Dios quiere vivir el mensaje. Dios no le está hablando a otra persona, te está hablando a vos, me está hablando a mí. Cuando esa es la particularidad de la palabra de Dios, es un espejo. Y en el espejo muchas veces no nos gusta lo que vemos. Y cuando nosotros nos miramos en el espejo de Dios y nos damos cuenta que Dios nos está hablando a nosotros, vamos a comenzar a vivir ese mensaje. Y en sexto lugar, es muy importante tener el hábito de la lectura bíblica. Y por lo tanto una vista panorámica de toda la Escritura. Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, le dijo, entre tanto que voy, ocúpate ¿qué? En la lectura. Y se acuerdan allí en 2 Timoteo, cuando Pablo estaba a punto de ser sacrificado, allí en ese oscuro y frío calabozo en Roma. Pablo escribió pidiendo, ¿qué cosa? Los pergaminos. El capote que dejé en Troas y los pergaminos. Indudablemente el capote era por el frío, que iba a pasar allí en ese lugar, pero también los libros. Él quería seguir estudiando la palabra de Dios. Características del buen intérprete. Entonces, para entender la palabra de Dios debemos considerar algunas claves, claves para entender la palabra de Dios. Estas claves son claves para la hermenéutica. Son claves sencillas, pero sumamente importantes, porque si nosotros somos capaces de aplicarlas al estudio de la palabra de Dios, Dios las va a utilizar para enseñarnos más de su palabra. Esto no es una fórmula mágica, es simplemente aplicar la palabra de Dios a lo que la Escritura nos está diciendo. En primer lugar, la primera clave que vamos a ver, sumamente importante, para que entendamos la Escritura. Ya tenemos las características. Y en esta primera clase te pregunto, ¿esas características están en tu vida? ¿Que sos salvo? ¿Deseas crecer? ¿Querés vivir el mensaje? ¿Querés que el Espíritu de Dios te guíe hacia la verdad? ¿Tenés el hábito de la lectura? Si es así, tenés que recordar que al abrir la palabra de Dios tenés que tener en claro y conocer los escritores, conocer claramente el lugar, conocer el tiempo de la Escritura. Todo eso es un ejercicio que lo vamos aprendiendo a medida que vamos estudiando la palabra de Dios. Y durante esta materia ese va a ser el desafío, que puedas a través de esta materia hermenéutica, que puedas tener una vista panorámica de toda la Escritura. Para hacer eso tenemos que tener en mente algunas claves que son sumamente importantes. La primera de ellas, la revelación progresiva. ¿Qué significa eso? La primera clave, la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué es revelación progresiva? Revelación progresiva, una definición.
Es el desarrollo de la verdad de Dios en un determinado periodo de tiempo. Te lo vuelvo a repetir. Revelación progresiva es el desarrollo, Dios dándose a conocer, Dios explicando su verdad. Es el desarrollo de la verdad de Dios en un determinado periodo de tiempo. Dios no reveló toda su verdad a Adán, a Moisés, ni a ningún otro. O sea, espero que entiendas este concepto que es sumamente importante. Dios fue revelándose a través del tiempo. O sea, incluso no reveló, ni a sus discípulos le reveló toda la verdad. Cristo mismo confirmó este principio en Juan capítulo 16, allí versículo 12 y versículo 13. Cristo hablando con sus discípulos, la noche que fue entregado, allí en Juan capítulo 16, versículo 12 dice, y versículo 13, aún tengo muchas cosas que decirle, pero no las pueden sobrellevar. Y ahí le dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Ahora, fíjense que por revelación progresiva estamos diciendo la verdad de Dios. Y fíjense que Adán no conocía todo el plan de Dios, Moisés no lo conocía, ni incluso los discípulos lo conocían. Dios fue revelándose a través del tiempo, en las sucesivas etapas, fue revelando parte de su programa, lo que Él consideraba necesario para ese grupo de personas y para ese tiempo en particular. Espero que vayas entendiendo ese concepto. Cuando uno abre la Escritura y se fija en la Escritura, se va a poder dar cuenta que Dios reveló para esas personas que vivían en ese tiempo la verdad que ellos necesitaban conocer. No toda la verdad, porque lo que conocemos nosotros hoy es mucho más que lo que conocían, por ejemplo, los santos del Antiguo Testamento. Ellos no tenían un concepto de la iglesia, del arrebatamiento, pero nosotros sí. ¿Por qué no les dijo a ellos? Porque para ellos no era el programa de la iglesia. Entonces, ¿para qué les iba a revelar a ellos? Lo que hizo Dios en nuestro tiempo nos reveló a nosotros el programa de la iglesia. Entonces, Dios se revela en las sucesivas etapas de tiempo, va revelando más de su programa. Algunos ejemplos para que lo entiendan. Ustedes tienen ahí en el PowerPoint, tienen el ejemplo de la dieta del hombre. Pero también podemos pensar un poco en otro ejemplo de cómo Dios se revela a través del tiempo con los nombres de Dios. Por ejemplo, en Génesis, cuando comienza Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí aparece la palabra Dios. Para nosotros es Dios. Es esa palabra, el creador, todo. Pero para el israelita, Dios se revelaba a través de sus nombres. Para nosotros un nombre es simplemente cómo llamamos a una persona. Pero para el israelita, y en el Antiguo Testamento también, el nombre implicaba rasgos de la personalidad. Y cuando vemos que en Génesis capítulo 1, cuando dice en el principio creó Dios, esa palabra es la palabra Elohim, está hablando del Dios poderoso, el Dios creador. Pero si nos fijamos después, en Génesis capítulo 2, versículo 4, por ejemplo, ahí ya aparece, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjense que en Génesis 1.1 Dios se reveló como Elohim. Pero ahora en Génesis 2.4 a Elohim le colocó otro nombre, Jehová Elohim. Jehová, la idea de Jehová, el nombre Jehová, ustedes van a tener también a través de este medio una materia que es nombres de Dios. Los nombres de Dios revelan rasgos de la personalidad de Dios. Una nueva revelación de Dios daba como resultado que un nuevo nombre. Y acá vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios se revela como el creador. Pero en Génesis capítulo 2, cuando se relaciona con el hombre, cuando ya creó al hombre y comienza a relacionarse con el hombre, aparece el nombre Jehová Elohim.
Y Jehová es la idea de el siempre existente, el que existe en sí mismo y se revela a sí mismo. Y ahí ustedes tienen claramente cómo los nombres de Dios van revelándose a través del tiempo. Más adelante uno tiene todo el Antiguo Testamento, Jehová mi pastor, Jehová mi bandera, Jehová de los ejércitos, y así sucesivamente. Cada nombre de Dios en el tiempo, en todo el Antiguo Testamento, iba revelando que un rasgo de la personalidad de nuestro Dios. Adán conoció algo de la personalidad de Dios, lo que era necesario y suficiente para ese tiempo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios fue revelándose para Israel en los tiempos en los cuales salían a la batalla. Dios era ¿qué? Jehová Sabaoth. Y claramente vemos a Dios actuando a favor de su pueblo. Y llegamos al Nuevo Testamento, los nombres de Dios revelan la personalidad de Dios. Y llegamos al Nuevo Testamento y la revelación final de Dios es Juan 14:9. Claramente, Juan 14:9, el propio Señor Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, ahí vemos cómo Dios comenzó, recuerden, revelación progresiva. Es el desarrollo de la verdad de Dios en el tiempo, en un determinado periodo de tiempo. En Génesis 1:1 comenzó como Elohim. En Génesis 2:4, Jehová Elohim. Todo el Antiguo Testamento hay un montón de nombres de Dios hasta que llegamos al Nuevo Testamento y la revelación final de Dios es muy claro. Dios se revela a través de ¿quién? De su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la forma en que Dios se revela a través de las Escrituras. En nuestro próximo periodo vamos a tomar otro ejemplo, que es el ejemplo de la dieta del hombre. Y a través de este ejemplo vamos a ver claramente cómo Dios se fue revelando a través del tiempo todo lo que era su verdad.